¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos nuestra 10ª sesión del curso de Antropología Filosófica, así que no me demoro más y comienzo a compartir el PPT de la clase de hoy. En esta 10ª sesión me gustaría concentrarme en algunos conceptos e ideas que puedan ayudar a entender mejor este Neues Denken, ¿no? Este nuevo pensamiento. ¿Por qué? Porque por una cuestión intuitiva, por una cuestión de lógica, de sentido común, por el hábito, ¿no? Hay muchas formas que hacen que nos cueste entender cómo está entendiendo eh, Rosenzweig este nuevo pensamiento, ¿no? Cómo está presentando estos elementos de Dios, el mundo, el hombre. Entonces, claro, a veces leemos los conceptos y las ideas en relación a nuestra experiencia inmediata, en relación a lo que conocemos, y obviamente en el caso de Rosenzweig nada de eso sirve, ¿no? Por eso es importante estas pequeñas guías de clase, por eso son importantes estas sesiones del curso que estamos haciendo en video, porque eh, al ser un autor tan complejo y que no se ha estudiado tanto en castellano como se debería y que no hay tantos materiales que puedan estar a la mano, como podría ser el caso de Platón, de Aristóteles, ¿no? De Kant, que uno puede tener a la mano una serie de manuales y de textos. En el caso de Rosenzweig hay que ir un poquito más lento, leerlo con detalle, con calma, tener paciencia para poder comprender a cabalidad lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, un punto importante para empezar el día de hoy es señalar el énfasis de Rosenzweig en la idea de relación, de vínculo, ¿no? Los elementos, los atributos, los conceptos en Rosenzweig siempre tienen que ser pensados en relación, siempre tienen que ser pensados en vínculo. Si bien la tradición ontológica occidental les da más atención a nociones como sustancia, ser o movimiento, en el caso del maestro de Kassel, el vínculo, el ir al encuentro del otro, es una condición fundamental, ¿no? Y esto creo que es importante que lo tengamos presente cuando pensamos en Rosenzweig, ¿no? Esto nos cuesta colocarlo en su correcta dimensión, ¿no? Esta idea del vínculo, de la relación, dado que es usual que nos pensemos como entidades que dan cuenta de sí tanto a un nivel físico, emocional, afectivo, cognitivo, material y demás dimensiones de nuestra existencia, ¿no? Entonces nos cuesta mucho, nos es difícil poder comprender a cabalidad el sentido de un concepto como relación, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos asumimos como entidades, ¿no? Que tienen que ser desde sí mismas, para sí mismas, consigo mismas. Y precisamente lo que está intentando mostrar Rosenzweig es que es un sinsentido, que no tiene cabida la idea de que somos para nosotros mismos, ¿no? Y eso es algo, como vuelvo a repetir, que el sentido común, que nuestra experiencia, ¿no? Que la tradición a la que pertenecemos, nos cuesta mucho alejarnos de esa idea, nos cuesta mucho dimensionarnos en esta forma que nos está planteando Rosenzweig que nos pensemos, ¿no? Entonces se nos educa para pensarnos autárquicos, ¿no? Y autónomos. Esta es la razón por la cual creemos que dar cuenta de nosotros mismos implica una condición existencial fundamental, ¿no? O sea, la manera convencional, ¿no? Es que somos autónomos, autosuficientes, que parte de la vida humana implica poder dar cuenta de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, emociones, sensaciones, actos, ¿no? Y precisamente siempre asumimos que hay un core, un centro, un yo, un self, una subjetividad constituida como tal, ¿no? Además, pensamos que debemos aprender a ser responsables de nosotros mismos. Es así que entendemos que crecer y hacernos persona implica poder dar cuenta de nosotros mismos. Insistimos en la idea de que tenemos una dimensión individual, subjetiva y particular que asegura, por ende, nuestra dignidad. Pero lo que nos insiste este Neues Denken, ¿no? Este nuevo pensamiento que propone Rosenzweig, es abandonar la idea de unidad como entidad existencial y empezar a vernos desde la dimensión del vínculo, de la relación, del y, ¿no? Ahí el término y es vínculo, es relación, ¿no?
es ya no pensarnos desde nosotros, sino pensarnos desde ese vínculo, desde esa brecha, desde ese gap, ¿no? Desde eso que me lanza hacia el otro, desde esta relación o vínculo con la alteridad, ¿no? Este existir desde el otro no es un vínculo de codependencia o de inferioridad ante el otro, sino que el modo de nuestra existencia depende de la forma en que entendamos la idea de la alteridad. Es así como el otro me llama, me interpela, ¿no? O sea, demanda de mí algo, me exige algo, ¿no? O sea, el otro tiene una relación conmigo, ¿no? En que me llama, ya vamos a ir viendo esto en el tema del nombre, ¿no? Qué importante es el nombre como elemento en Rosenzweig para interpelar al otro, para llamar al otro, dado que de la condición de los tres elementos básicos que forman el todo, acá el término todo no lo entiendan como la totalidad en Aristóteles o en Hegel, sino el todo en el sentido de que todo lo que es está entendido en relación a Dios. Y Dios, a su vez, tiene estos dos atributos, que son el hombre y el mundo. Entonces, no hay más que estos tres elementos y el atributo principal, o sea, esos dos atributos que son el mundo y el hombre, que son atributos de Dios, ¿no? Entonces, estos tres elementos se encuentran vinculados entre sí, y esos tres elementos, como vuelvo a repetir, son Dios, el mundo y el hombre, ¿no? Elementos que hay que recordar que tienen a su vez dos atributos fundamentales. Estos atributos fundamentales, ¿no? Rosenzweig los va a llamar a uno sage, que también lo podríamos entender como sustancia, pero no como esencia, sino como estructura. Y eso es algo de lo que también hemos mencionado. Entiéndalo como una estructura que da forma, que da sentido, que imprime, ¿no? ¿no? Y tat, que es acto, ¿no? Pero ambos atributos se vinculan desde el I, ¿no? Es lo que vincula a la estructura con el acto, ¿no? El I vincula la estructura con el acto. Esto es importante entenderlo porque la redención, la creación, la revelación se van a ver dentro de estas relaciones, ¿no? De sage, de tat y de I, ¿no? De estructura, de acto y de I, ¿no? Este I como aquello que relaciona, que vincula, ¿no? Es decir, los atributos funcionan en díadas de relación, lo cual implica que son atributos de ser en acto, a los cuales el de Kassel les llama taxaje, es decir, hecho. Por ello veamos el siguiente gráfico, ¿no? Si se dan cuenta, tat, ¿no? Es la acción, ¿no? Es la función. La taxaje es el encuentro entre la estructura, ¿no? Entre el sage y el ta, ¿no? Entonces, por eso es la letra S, la letra T, ¿no? Entonces, el encuentro entre la estructura y la función, ¿no? Es lo que permite el hecho. El hecho acá entendámoslo como lo que acontece, lo que sucede, ¿no? Todo permanentemente está en relación, ¿no? Entonces, la forma que tiene de cilindro, el gráfico, busca ayudar para que comprendamos que un hecho es la concreción no de una esencia, sino más bien es la relación, el encuentro entre una estructura y un acto. Es así como en el caso de Dios, sus dos atributos son el ser y el poder. En el caso del mundo, sus atributos son el logos y los particulares, y en el caso del hombre es su carácter y la libertad, ¿no? Entonces, hay que ir entendiendo como ven acá en el gráfico, las líneas se vinculan, pero no se terminan de tocar, ¿no? Porque en Rosenzweig todo se relaciona, ¿no? En las temporalidades de la estructura y la temporalidad de la función se terminan concretando en el hecho, ¿no? En el taxaje, ¿no? En el acto, en lo concreto. Pero ojo, en el caso de Rosenzweig, las relaciones se dan teniendo presente no una idea de fin en corte aristotélico o de completitud en el sentido hegeliano. Las relaciones se dan en una temporalidad diacrónica en Rosenzweig. Por ello, suponen siempre lo incompleto, la inconsistencia y la inversión, del sí al no o del no al sí.
Es por ello que el acontecer siempre implica la posibilidad de la ruptura, de no estar completo, de transformarnos en algo distinto. Esto es lo que explica el cambio, la transformación en las relaciones. Los distintos atributos y elementos en Rosenzweig se encuentran y al encontrarse producen hechos, pero estos hechos son productos de lo incompleto, de la inconsistencia, de la inversión, ¿no? De un sí que se vuelve no, de un no que se vuelve sí. O sea, entiéndanlo. Y eso va a quedar un poquito con el siguiente ejemplo más claro. Comprendan de que no son relaciones en las cuales una línea alcanza la otra, ¿no? O que atraviesa la otra, sino que son relaciones siempre que son inconclusas, incompletas. ¿Por qué? Porque están aconteciendo y al estar aconteciendo siguen siendo, no han acabado, no han terminado, ¿no? En la creación, por ejemplo, Dios le dio el sí al mundo, lo cual se extiende hasta la aparición del humano, al recibir el sí del mundo. Dios le da al mundo el sí, el mundo le da el sí al hombre, y el hombre extiende la vida en el mundo. Sí que se extiende y prolonga en la vida que se encuentra vinculada, como decimos, al hombre. Pero Dios, a su vez, se niega a sí mismo ante el hombre en la revelación, lo cual crea la trama del humano, la cual implica que él se niega a sí mismo en el mundo, o sea, el hombre se niega a sí mismo en el mundo, lo cual se representa en el amor a su vecino, quien está hecho imagen de Dios. Precisamente la redención es el encuentro del hombre en el mundo, lo que va a dar el espacio a Dios, porque cuando estos dos atributos se encuentran, acuérdense, son dos atributos de Dios, pero ¿cómo se encuentra el hombre y el mundo? Cuando el hombre se niega así en el mundo. ¿Cómo se niega el hombre así? Cuando trata a su vecino como a Dios. Entiendan, no porque lo va a adorar, no porque le va a rendir culto, no porque le va a prender velitas, no porque le va a rezar, sino que al hacerse responsable del otro, se está haciendo, se está negando a sí mismo. La existencia humana parte del negarse a uno mismo. Pero por favor, no entiendan negarse a uno mismo desde la forma decimonónica, convencional de la metafísica cotidiana. Entiéndanlo desde lo incompleto, desde lo que choca, desde lo que rompe, de lo que falta, desde lo que niega. En el pensamiento de Rosenzweig no es la metafísica binaria, por favor, esto necesito que lo entiendan, porque de otro modo seguimos cayendo en las confusiones porque siguen utilizando un lenguaje que apela a una lógica binaria y precisamente cuando algo es incompleto, cuando algo no es terminado, cuando algo está en tránsito, cuando algo sigue aconteciendo, no funciona esa lógica binaria. Esto, por favor, que quede claro. El encuentro del mundo como afirmación y del ser humano como negación se concreta en la redención, la cual implica a Dios como la conjunción y, pues, es la unificación de los atributos de Dios, ¿no? O sea, el mundo y el hombre son los atributos de Dios, ¿no? Y esto se muestra en este y, en esta relación, cuando el hombre vive en el mundo desde su negación. ¿Cómo se niega el hombre? Tratando a su vecino, tratando al otro desde su negación, ¿no? Cuidando al otro, no desde sí, sino desde el otro, ¿no? Entonces es una noción de alteridad que rompe con el mismo, con el yo, con el self. Es una noción de alteridad en la que hay una renuncia a ese mismo, a ese yo, a ese self, para darse al otro. Pero vuelvo a repetirse, no es darse al otro como que uno fuera su esclavo, como su mendigo, no darse al otro como si uno fuera su vasallo, sino darse al otro en el sentido de renunciar a uno. Es desde la renuncia de uno que uno recién puede generar un vínculo y una relación con el otro. Porque si hay una persistencia del self, del yo, no hay posibilidad de relación, de vínculo.
Para cerrar la sesión de hoy, tengamos presente lo siguiente, que cada relación vincula a las otras dos. La redención a la creación y a la revelación, ¿no? Como Sage, ¿no? Como Tat. La revelación, a su vez, a la redención y a la creación, como Sage y como Tat, ¿no? Y la creación a la revelación y a la redención, como Sage y como Tat, ¿no? Entonces, vean siempre cómo estos puntitos de acá no son casualidad, estos puntitos tienen que ver con, porque nada se toca, las cosas se vinculan entre sí, entran en relación, pero nunca se mezclan, nunca se terminan de cohesionar, ¿no? Nunca se complementan, nunca se amalgaman, nunca se subsumen, siempre van hacia, ¿no? Pero ese ir hacia el otro, ponerse en relación con el otro, nunca significa subsumirse en el otro, hundirse en el otro. Y cada elemento, a su vez, vemos cómo unifica y consolida cada elemento en la figura de la estrella. Acuérdense que la estrella de la redención tiene a Dios, ¿no? Al mundo y el humano. Ven acá el triángulo. Y el triángulo invertido, la creación, la revelación, y cuando creación y revelación se dan, se da la redención. La creación hacia el humano, la revelación hacia el mundo y la redención hacia Dios, ¿no? La redención es el encuentro de los atributos de Dios. En el momento en que el hombre renuncia así en el mundo, ¿cómo renuncia el hombre en el mundo? Al cuidar a su hermano, al ser guardián de su hermano, al responder por su hermano, al dar de sí ante su hermano y al dar desde ya no un yo, sino desde un yo que se da desde el otro. Es una renuncia del yo, de la subjetividad, ¿no? Es una ruptura con el egoísmo que pareciera la condición natural de la existencia humana y es la capacidad de poder saber decir de nosotros mismos desde otras, desde otros, desde el vínculo, desde el y, desde la relación. Esto es lo que necesito que vayan entendiendo y vayan comprendiendo porque esto es el cuore, el centro, ¿no? Lo importante en el pensamiento de Franz Rosenzweig, ¿no? Cómo se van vinculando estos elementos, estos atributos, cómo se van relacionando entre sí y van generando esta figura de la estrella. Por eso es la estrella de la redención, ¿no? Porque la redención es el elemento de encuentro de los atributos de Dios que permiten nuevamente a Dios. Ya no lo niegan. Cuando el hombre renuncia en el mundo, se da la redención, ¿no? O sea, vean lo hermoso de esa figura, logren entender la idea de la renuncia del hombre. ¿A qué renuncia el hombre? ¿No? ¿Por qué el vecino, el otro, implica la renuncia de uno para la redención? Eso es lo que necesito que se vayan preguntando y vayan entendiendo la profundidad y la complejidad del pensamiento de Rosenzweig. Como ven, es un pensamiento del vínculo, de la relación, de ir hacia el otro, ¿no? Así que gracias por el día de hoy. Cualquier pregunta y duda seguramente que aparecerán, ya las estaremos conversando y hablando en clase. Espero que esta 10ª clase les haya servido para aclarar varios temas, ¿no? Y que podamos irnos acercando cada vez más al pensamiento de este interesante autor que es Franz Rosenzweig. De mi parte, eso es todo por el día de hoy. Agradecerles como siempre por su atención y ya nos estamos viendo en unos momentos en clase. Hasta luego. Gracias.